Gotta get that boom, boom, boom. 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 That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. Bueno, vamos a iniciar este curso. Como siempre inicio mis clases, vamos a iniciar con una pequeña frase. La sangre es pura y elocuente. Maxwell Winthrop. Seguramente el mejor hematólogo que ha existido. Esta frase me encanta, o sea, las pongo aquí debido a que una persona especializada, una persona experta en el diagnóstico, una persona que sabe leer un frotis, puede obtener muchísima información de la sangre. Puede diagnosticar desde las anemias, puede tener sospechas si es leucemia, si la persona está pasando por una infección, identificar parásitos en sangre, conocer incluso el género de la persona. Entonces la sangre, como siempre he dicho, es una chismosa. Puede obtener muchísima información de ella siempre y cuando pueda entender su lenguaje. Existen diferentes nombres para la palabra, para el estudio de biometría hemática. Algunos lo dicen hemograma, otros cuadro hemático, otros citometría hemática. El término adecuado o el término más adaptado es citometría hemática, aunque también tiene sus deficiencias. Realmente no estamos solo midiendo las células, también estamos graficando algunas características, por ejemplo los histogramas, en las cuales grafico el volumen globular medio. El término hemograma abarcaría esta parte, ¿no? Me ayudaría a expresar que estoy graficando algo, ¿no? Algunas características de la sangre para una mejor interpretación. No voy a entrar a discusión, no voy a decir cuál es el término correcto, porque de hecho cuando lo he intentado siempre he notado que los nombres pues tienen sus diferentes partidarios. Entonces voy a usar el término biometría hemática porque es el más conocido, de manera coloquial, es el que hasta las personas que no se dedican a esto, los pacientes por ejemplo, lo identifican, ¿no? Entonces vamos a manejarlo de esta manera. ¿Qué debe de llevar una buena biometría hemática? Esta pregunta es bastante complicada. Yo como clínico, ¿qué debo de hacer para garantizar que el estudio que estoy realizando de biometría hemática es correcto? Y más importante, que va a ayudar al diagnóstico pronto de lo que sea que le esté pasando a mi paciente. Bueno, vamos a pensar en estos 3 puntos. Sé que estoy hablando de un mundo ideal, que a lo mejor por las características de sus hospitales o sus centros de trabajo, por el material o incluso por el número de muestras que reciben, estoy hablando de un mundo que no existe, ¿no? El poder realizar todo esto que ahorita les voy a platicar no es posible en muchos de los centros de trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar adaptar lo más que se pueda estas técnicas a lo que ustedes realizan. Y si no pueden realizar alguna de estas pruebas, pues entender que su diagnóstico puede ser errado o que van a tardar un poquito más. Bueno, entonces, en el mundo perfecto, ¿qué debe haber una buena biometría hemática? Primero la citometría, ¿no? Que es realmente cuando tomo el tubo y lo paso por el equipo, me va a dar sus resultados, ¿no? Los parámetros de serie roja, serie blanca y plaquetas, y cada uno con sus distintos características. Pero para citometría también voy a considerar algo. En esta imagen vemos aquí químico, ¿le hago frotis a todas las muestras? No, solo en las que el equipo marca alerta, ¿no? Esta es una pequeña broma en la que hago referencia de cómo pasamos de ser Winthrop a ser, pues bueno, un médico distinto, ¿no? Sin afán de ofender a nadie. Bueno, ¿por qué pongo esto? Todas las biometrías hemáticas tienen que llevar frotis, sin importar lo que me diga la citometría. Vaya, porque algunas veces en algunos ambientes de trabajo viciados o no, incluso por la falta de tiempo, decimos, solo hazle frotis a las muestras patológicas. No sé si es patológica. El equipo puede marcar algunas características patológicas, como el volumen corpuscular medio alterado o los niveles de hemoglobina bajos. Pero hay otras anormalidades que, dependiendo del equipo que ustedes manejen, no necesariamente las va a reportar. O por qué no hemos leído el manual y no conocemos las alertas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Primero es conocer a nuestro equipo. Y segundo, hacerle un frotis a todas mis muestras. Sé que es un poco
complejo esto, y incluso vamos a ver que el tiempo de hacer una tinción no es tan rápido. Eh, bueno, cuando hago mi extendido, cuando hago mi frotis de sangre, pues hay que tener cuidado. Hay personas que abaniquean la laminilla o incluso la ponen cerca de los equipos o del aire acondicionado para que se seque más rápido. Esto no se debe de hacer. Una vez que haga mi extendido con las condiciones correctas, esto es que se alcance a ver la cabeza, el cuerpo y la cola, y que cubra 2/3 partes de mi portaobjetos y que no toque ninguna de las esquinas. Si mi frotis tiene estas características, lo tengo que dejar secar. No tengo que usar ningún proceso, ni mecánico, ni nada por el estilo, para secarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo secan a la fuerza o aceleran el proceso, pueden deshidratar al eritrocito. Entonces, incluso si no lo secan bien, el colorante de Wright tiene metanol. Este colorante, pues tiene metanol para fijar a las células, no es porque esté mal. Pero el metanol, como buen proceso de fijación, como todos los alcoholes, deshidrata. Al deshidratar las células van a alterarse su morfología. ¿Y qué voy a empezar a ver? Pues equinocitos. Los equinocitos son una de las anormalidades eritrocitarias que corren el riesgo de aparecer por un mal proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dejar mi muestra? Aquí hay que tener cuidado. Hago el extendido y lo dejo secar. Los morfólogos o las personas que se dedican a realizar atlas incluso han recomendado que se deje media hora, ¿no? Entonces, media hora es un tiempo, pues a veces muy prolongado para la cantidad de trabajo que tenemos. Los recomendables son de 20 minutos aproximadamente a media hora, que sería lo óptimo. Incluso hay quienes dicen que una hora. Hay que tener cuidado, depende de la altura, la humedad y bueno, los centros de donde ustedes estén trabajando. Entonces tendrán que estandarizar cuál es el tiempo óptimo de secado para sus muestras. Y bueno, una vez que pueda hacer mi muestra, hacer la lectura correcta de mi laminilla. ¿Qué otra cosa debe de llevar? Reticulocitos. Ya sea que el equipo que yo tengo en mi centro de trabajo los pueda realizar o que yo haga la tinción. Realmente la tinción es muy fácil, es rápido de hacer los reticulocitos y me va a dar muchísima información. Los reticulocitos, la técnica de reticulocitos me ayuda para varias cosas, no nada más como su nombre lo dice para contar reticulocitos, no. También sobre esa misma técnica, con esos mismos pasos, puedo obtener más información. Bueno, primero, ¿qué son los reticulocitos? Bueno, los reticulocitos son un estadio anterior a los eritrocitos. Una vez que el núcleo abandona al eritroblasto, específicamente al ortocromático, pues deja restos de RNA en el citoplasma. Estos restos de RNA pueden precipitarse con algún colorante supravital, como el nuevo azul de metileno o el azul de cresil brillante. Al 1% es el recomendado. ¿Qué hacen al precipitarse? Pues forman estas estructuras que estamos viendo en este momento, ¿no? Estas estructuras que aquí vemos, estos filamentos que son precipitados de material genético. Y bueno, y por ejemplo estos de aquí son eritrocitos. Yo, para hacer esto, muy sencillo, solo tomo 2 gotas de mi colorante y 2 gotas de sangre. Realmente no tienen que ser 2. La misma cantidad que yo estoy poniendo de colorante, la misma que voy a poner de sangre, en cubo a 37 grados centígrados, en baño María, de 15 a 30 minutos. Pasado este tiempo, hago mi extendido, igual en un portaobjetos, 3/4 partes de longitud del portaobjetos, y lo leo. Se recomienda contar 1000 eritrocitos y de esos ver cuántos son reticulocitos. Por ejemplo, en este campo contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de esos 16, ¿cuántos son reticulocitos? Yo me iría así hasta llegar hasta las 1000 células y obtener el porcentaje. Los valores de referencia para México, en la Ciudad de México que tenemos para reticulocitos, es de 0.5 a 2%. ¿Por qué haría esto o por qué me sirve esto? Bueno, hay que considerar algunas cosas. Aquí vemos en nuestra tabla
un paciente normal tiene hemoglobina normal, hematocrito normal, eritrocitos normales, reticulocitos normales. Y ni siquiera digamos normal, o sea, no sé si es realmente normal, una persona que goza de salud, al menos en serie roja. Aquí algo interesante, la hemoglobina normal, el hematocrito normal, los reticulocitos se encuentran aumentados. Boom, o sea que aunque la hemoglobina se encuentre normal, si los reticulocitos están aumentados, puede ser una anemia compensada. Entonces hay que tener cuidado, por eso es tan importante realizar este estudio. Bueno, veamos, todo disminuido y los reticulocitos están normales, no hay respuesta de la médula ósea. Todo está disminuido y los reticulocitos están aumentados, recuperación por tratamiento. Y bueno, todo disminuido, incluidos los reticulocitos, estoy hablando de una aplasia. ¿Qué importancia tienen los reticulocitos? Bueno, ¿qué otra prueba puedo hacer con estos mismos colorantes o con esta misma interpretación de reticulocito? Si ustedes dejaron durante 15 a 30 minutos su colorante supravital con su sangre, pues ustedes están haciendo la prueba de reticulocitos y lo que van a encontrar es algo así, un reticulocito, y vemos que son precipitados de RNA. Pero si ese mismo tubo lo incuban por un lapso de 1 a 4 horas por 37 grados centígrados, vamos a entonces a encontrar otra prueba, esto de aquí, que se ve totalmente diferente a un reticulocito. Este de aquí es una célula a la cual, en la cual se precipitaron cadenas beta. Esto ya se conoce como hemoglobina H. Esta hemoglobina H la podemos encontrar en personas que sufren de talasemia alfa. La talasemia es una enfermedad en la cual las personas, por mutaciones, no pueden sintetizar, al menos no en la misma concentración, alguna de las cadenas globinas que forman parte de la hemoglobina. Las personas con talasemia alfa pues no sintetizan las cadenas alfa y van a encontrar precipitados de cadenas beta, que es la otra que queda ahí. Estos precipitados se conocen como hemoglobina H. Esta hemoglobina H, al verla, yo la reporto como positivo o negativo y hace referencia a talasemia alfa. Claro, no porque vea esto voy a correr a espantar al paciente y le voy a decir tiene talasemia. No. Después de esto yo tendría que hacer otras pruebas para confirmar el diagnóstico, pero esto me acerca demasiado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Con la prueba de reticulocitos, ustedes lo dejaron de 15 a 30 minutos, toman una pequeña parte para hacer su conteo de reticulocitos y reportarlo, pero siguen incubando su tubo y pueden hacer hemoglobina H. Lo interesante de esto es que con que lo hagamos una vez en la vida es suficiente. Si yo ya sé que soy negativo hemoglobina H y el estudio fue correcto, pues yo ya no tengo que andar sufriendo, ¿no? Ya sé que soy negativo para hemoglobina H. Lo que sí es que necesito paciencia. Si ustedes están haciendo hemoglobina H, hacen sus extendidos y con calma los van leyendo. ¿Cuántos extendidos? Hasta 5 extendidos se deben de realizar. Bueno, si tienen el tiempo, ¿verdad? Lo que sí es de leerlo con toda la calma del mundo y aprender a diferenciar la hemoglobina H de algunas artefactos que se pueden formar en la tinción, o incluso hay leucocitos que se tiñen y por la granulación podrían confundirse con mi célula de hemoglobina H. Hay que tener cuidado. ¿Qué más tiene que llevar mi biometría hemática? La prueba de inducción de drepanocitos. Esta prueba de inducción de drepanocitos es bastante sencilla. Realmente lo que hacemos es someter el eritrocito a condiciones de hipoxia, o sea, hace poco oxígeno. De manera normal, el eritrocito en condiciones de hipoxia va a mantener su forma. Veamos aquí cómo ocurre esto. Este eritrocito tiene hemoglobina A1, que es la que encontramos en mayoría en adultos. Este está conformado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En cambio, si la persona sufre una mutación y en vez de presentar hemoglobina A1 presenta hemoglobina S, la hemoglobina S tiene una condición. En condiciones de hipoxia, o sea, baja tensión de oxígeno, la hemoglobina S se polimeriza y forma estas estructuras que estamos viendo aquí. Estas estructuras, al estar aquí, esta polimerización, van a alterar la forma del eritrocito y van a dar la forma de media luna. Al tener la forma de media luna, el nombre correcto es un drepanocito.
Este drepanocito lo podemos encontrar en personas con anemia drepanocítica. Esta prueba igual es para verificar o es un rastreo de presencia de hemoglobina S. De igual forma, solo lo tengo que hacer una vez en la vida y si ya di positivo, pues toda mi vida voy a ser positivo. Esta prueba se tiene que confirmar por algunas otras, estudios de biología molecular, electroforesis de hemoglobina, para llegar a la verdadera diagnóstico, ¿no? Pero esta prueba pues ya me acerca bastante. Entonces ya tengo ahí lo que lleva mi biometría. En conclusión, todas las biometrías hemáticas, una buena biometría hemática para que me arroje la información necesaria para un diagnóstico pronto es una citometría con su respectivo frotis, una prueba de reticulocitos con hemoglobina H y una prueba de inducción de drepanocitos. Aquí vemos un ejemplo de una biometría. Dependiendo del equipo que ustedes estén utilizando, van a obtener diferentes parámetros. Algunos tienen más parámetros. Esta es una biometría sencilla con los parámetros que vamos a estar analizando. Todas las biometrías, específicamente la citometría, tiene tres grandes pilares, tres grandes columnas. El primero es serie roja, donde voy a hablar de los eritrocitos, desde el número de eritrocitos, la hemoglobina que lleva cada uno de los eritrocitos, el hematocrito y otras constantes que vamos a ver más adelante. El siguiente es la serie blanca, donde yo voy a analizar el número de leucocitos y sus diferentes características, sus diferentes células que lo componen, desde neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Puedo ver bandas y blastos y bueno, depende del equipo, ustedes pueden reportar diferentes células. Y por último, las plaquetas. ¿Qué me interesa de las plaquetas? El número de plaquetas y el volumen de estas plaquetas, que se conoce como volumen plaquetario medio. Para este curso vamos a hacer referencia únicamente a serie roja. En futuros cursos vamos a hablar de serie blanca y plaquetas, pero si no, no vamos a acabar. Entonces nos enfocamos en serie roja. La biometría hemática se divide en tres, quedamos: serie roja, serie blanca y plaquetas. La serie roja se va a dividir en parámetros primarios y parámetros secundarios. Anteriormente se decía que los parámetros primarios eran los que yo como clínico podía medir y con base a estos, al realizar cálculos, obtenía los parámetros secundarios. Eso ya no aplica del todo porque hay equipos que incluso miden los parámetros secundarios y de ahí calculan el hematocrito, que es un parámetro primario. Entonces hay que tener cuidado. Dentro de los parámetros primarios yo voy a considerar para esta exposición el número de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. El número de eritrocitos, esta célula sin núcleo, sin organelos, que tiene una longitud de 7.5 micrómetros y de ancho 2.5 micrómetros, pero en la zona de la biconcavidad 1 micrómetro. Aquí tengo unos valores de referencia. Estos son para población mexicana, el laboratorio en el que trabajamos. Cada uno debe de realizar sus valores de referencia. Si yo tengo un aumento en el número de eritrocitos, yo puedo hablar que mi paciente tiene eritrocitosis. No voy a hablar de hemoconcentrado, solamente por el número de eritrocitos no. Voy a decir que tiene un aumento de eritrocitos. Si estos valores están por debajo de los valores de referencia, yo hablo que tiene una eritrocitopenia. No es anemia. Hay anemias que cursan con valores normales de eritrocitos, entonces no necesariamente voy a relacionar el número de eritrocitos con anemia. Sí hay una relación, obviamente, pero no siempre está marcada y no lo debo de considerar para diagnóstico. Hemoglobina. Ahora sí. ¿Qué es la hemoglobina? Pues es una molécula conformada por una parte proteica, que son las globinas, y cada una de las globinas va a tener un grupo hemo. Este grupo hemo no es más otra cosa que 4 anillos pirólicos que al unirse forman la protoporfirina y en el centro lleva el hierro. La protoporfirina más el hierro ya es el grupo hemo. Este grupo hemo va a tener una unión a las cadenas globinas. Tengo 4 cadenas globinas y tengo 4 grupos hemo o grupos M. Esta es la molécula de la hemoglobina. Aquí hay que tener en cuenta, como lo platiqué hace rato, que hay valores de referencia
para diferentes laboratorios, ¿no? Como laboratorio ustedes deben de obtener sus propios valores de referencia. Y la hemoglobina va a variar hasta por la altura, por el género y por la edad. Los hombres tenemos niveles más elevados de hemoglobina que las mujeres. Se supone que es por la mayor masa muscular que tenemos, por el mayor consumo de oxígeno que tenemos y por debido al aumento en músculos. La mujer pues tiene un poquito menos, además que consideramos que cada 28 días pues sufren una pérdida sanguínea importante. El hematocrito. Bueno, este es un tema delicado. Esos son los valores de referencia de igual forma que nosotros proponemos, pero hay que tener cuidado. ¿Para qué sirve el hematocrito? El hematocrito no sirve para nada. Es cruel, ¿no? Porque es una prueba que realizamos en laboratorio, pero vamos a ser puntuales y vamos a ser objetivos. Si ustedes eliminan el hematocrito de su biometría hemática, no pasa absolutamente nada. No hay que también descartarlo del todo, porque pues sí, no de la noche a la mañana vamos a sacarlo de nuestras pruebas, pero sí hay que considerar si realmente es un parámetro que todavía es útil para nuestros tiempos. Hay equipos que determinan el volumen corpuscular medio de manera directa y de ahí calculan el hematocrito. Entonces, mejor me quedo con el volumen corpuscular medio. Si una persona tiene anemia, sí va a tener el hematocrito disminuido, ¿no? Incluso hay que tener algunas consideraciones. Podría llegar a tener el hematocrito normal, también entonces por ahí debo de tener cuidado. Para un mejor diagnóstico, para darme una idea de lo que le pasa a mi paciente, puedo utilizar mejor la hemoglobina, el número de eritrocitos y las constantes de Winthrop. Entonces, aunque el hematocrito sea relacionado con diferentes alteraciones, que si está disminuido, que si está aumentado, hay que tener cuidado. De hecho, desde la pérdida de sangre puede causar una disminución en el hematocrito. La deshidratación puede alterar los valores de hematocrito. El estrés puede alterar los valores de hematocrito. Otra práctica de laboratorio consiste en dividir el hematocrito entre 3 para obtener la concentración de hemoglobina. Hay que tener cuidado. Sí hay una relación entre el número de eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina, pero en personas sanas. En personas con alguna patología, principalmente anemia, que es la que estamos tratando esta noche, pues no hay que aplicar esta regla. El hematocrito entre 3 puede tener muchas alteraciones o puede estar muy alejado de la realidad en personas anémicas. Entonces, aunque sea la vieja confiable, voy a tener mis reservas de utilizarlo y mejor pues medir la hemoglobina directamente. Hay que quitarnos esto de hematocrito entre 3. Vamos a empezar con los parámetros secundarios. Los parámetros secundarios son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Estos son los parámetros constantes de Winthrop. Le vamos a anexar uno más, que es el ancho de distribución eritrocitario. Los repito. BCM, que es volumen corpuscular medio. HCM, que es hemoglobina corpuscular media. Y CMHC, concentración media de hemoglobina corpuscular. Estos 3 son conocidas como las constantes de Winthrop. Por favor, anoten, recuerden que al finalizar el curso, si ustedes quieren tener su constancia, su certificado, deben de aprobar el examen que les vamos a hacer al finalizar. Este examen es muy sencillo, lo repito, es prácticamente todo lo que estamos viendo. Entonces, pues si ustedes tienen apuntes van a tener un arma más para contestar su examen. Bueno, aparte de estas 3 constantes de Winthrop, vamos a anexar el ancho de distribución eritrocitaria. Vamos a analizar qué me dice cada uno. Bueno, las constantes de Winthrop. El volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración media de hemoglobina corpuscular. Les muestro su fórmula y los valores de referencia. Aguas. Hemoglobina y número de eritrocitos deben de sacar ustedes sus valores de referencia por laboratorio.
Y no importa lo lejos que esté o lo parecido que sean, son suyos. Hay que tener cuidado. En cambio, las constantes de Winthrop, como su nombre lo dice, son constantes. Mis valores de referencia deben de estar cercanos a los que yo les estoy poniendo. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía, las variaciones en estas constantes de Winthrop no se encuentran tan alejadas, ¿no? Como en cambio en la hemoglobina o el número de eritrocitos. Revisen que sus valores de referencia no se encuentren tan lejos de lo que nosotros les estamos reportando. No quiero decir que estos sean perfectos, son los que nos sirven para la Ciudad de México. Busquen bibliografía acerca de sus países o la zona en la que ustedes están trabajando para cerciorarse que no estén lejos de estas constantes. Volumen corpuscular medio, el valor de referencia es de 83 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular medio es de 27 a 34 picogramos y la concentración media de hemoglobina corpuscular es de 34 a 33%. Vamos a empezar con el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el promedio del tamaño de mis eritrocitos. No significa que todos mis eritrocitos tengan esa misma medida. Es un promedio. Si yo tengo un promedio entre 83 a 100 femtolitros, hasta ese momento yo puedo decir que mis eritrocitos son normocitos. O sea, que tienen el tamaño normal, que está dentro de los valores de referencia. Si el volumen corpuscular medio sale de los 100 femtolitros, o sea, me voy arriba del límite superior, pues yo estoy hablando de una macrocitosis, eritrocitos grandes, pero aguas. No quiere decir que todos los eritrocitos sean grandes. El término macrocitosis de manera correcta me indica que es un incremento generalizado del número de eritrocitos de gran tamaño en la circulación. Un incremento, o sea que de manera normal yo voy a tener eritrocitos de gran tamaño en mi circulación, pero como los tengo en una concentración muy baja, en un porcentaje muy bajo, pues no tienen importancia clínica y no alteran mi volumen corpuscular medio. Es cuando este porcentaje de macrocitos se eleva, cuando el volumen corpuscular medio se dice hacia la derecha, y tengo eritrocitos más grandes. Ya mi volumen corpuscular medio sale de los 100 femtolitros. Del lado contrario, si tengo valores menores a mi límite inferior de mi valor de referencia, pues yo estoy hablando de microcitosis. La microcitosis es un incremento generalizado del número de eritrocitos de menor tamaño en la circulación. Aquí está lo interesante. Ya sé que tengo macrocitosis y microcitosis de manera normal. O sea, sé que en sangre yo puedo encontrar hasta cierto número de macrocitos y hasta cierto número de microcitos. No me tengo que espantar. No porque vea uno en 1000 voy a decir, ya tengo macrocitosis. No, hay que tener cuidado y saber cómo reportar. Aquí en esta tabla es solo un consejo de cómo ustedes pueden reportar. Yo lo estoy poniendo con cruces. 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Ustedes lo pueden poner como gusten. O sea, si ustedes trabajan leve, moderado o grave, pues ustedes dirán a lo mejor 1 cruz es leve, 2, 3 cruces es moderado y 4 cruces es grave o severo. No hay ningún problema. Lo que sí deben de tener cuidado es que los turnos, si trabajan en un hospital de 24 horas, los 3 turnos trabajen de manera idéntica. O sea, que el de la mañana luego reporten cruces, el de la tarde reporta leve, moderado y grave, y el de la noche ya no reporta nada porque se quedó dormido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No importa lo que ustedes hagan, no importa cómo los clasifiquen, estandarícenlo como laboratorio. Pueden imprimir estas tablitas, de hecho estoy dando tiempo para que las copien o le tomen una fotografía a su pantalla y las utilicen. Aguas. Esta tablita no te dice es esto o es esto. Esta tablita te dice el volumen corpuscular medio está aquí y cuando tú haces tu frotis ves esto, ¿no? Bueno, un volumen corpuscular medio de 100 a 105 incluso puede ser normal.
pero con el ancho de distribución eritrocitario mayor al 15%, y al observar al microscopio veo alrededor del 10% de macrocitos, yo digo que tengo una macrocitosis 1 más. Este 10% yo lo calculé en 10 campos, no en el primero, en 10 campos. De nuevo, 2 más es de 105 a 110 de femtolitros más del 50% de macrocitos. 3 más es de 110 a 140 y es mayor al 50% de macrocitos. 4 más mayor a 140 femtolitros y más de 50% de macrocitos. A lo mejor esto parece quisquilloso. Dice, bueno, pues ¿para qué hago esto, no? Esto es importante debido a que hay diferentes tipos de anemias. Y por tamaño puedo empezar a clasificarlas. Tengo, por ejemplo, aquí la 1 más, donde yo tengo de 100 a 105 y solo el 10% de macrocitosis. Podría ser un aumento en los reticulocitos, una elevación en los reticulocitos. Los reticulocitos son un poco más grandes que los eritrocitos, y si yo tengo un exceso en estos reticulocitos, pues voy a tener un incremento generalizado en el número de macrocitos, o sea, hace macrocitosis, pero este es leve. Realmente un aumento en reticulocitos rara vez supera los 115 femtolitros. Repito, un aumento en reticulocitos rara vez supera los 115 femtolitros. En cambio, la anemia megaloblástica, que es la anemia macrocítica que más conocemos, esta está por acá, ¿no? Entre 3 y 4 más. Entonces estos son más grandes, hay que tener cuidado. Lo mismo para el volumen corpuscular medio, hablando de microcitosis. Aquí está. 1 más de 75-80 o normal, pero con el ancho de distribución eritrocitaria mayor al 15%, y al ver el microscopio alrededor del 10% de microcitos. 2 más de 65 a 75 o un ancho de distribución eritrocitaria mayor al 15% y más del 30% de microcitosis. 3 más de 55 a 65 femtolitros y microcitos del 50 al 75%. 4 más menor al 55 y más del 75% de microcitos. De nuevo, esto es importante porque la talasemia que ya platicamos anteriormente tiene diferentes estados de gravedad. La más sencilla, o talasemia menor o talasemia leve, cursa con microcitosis, pero esa se queda por aquí, entre el 1 más. En cambio, la anemia ferropénica, que es la anemia ocasionada por deficiencia de hierro, la más común en el mundo, la encontramos hasta acá, de 3 a 4 más. Entonces, desde aquí, yo ya puedo empezar a orientar el diagnóstico. Ya podría empezar bueno, con su respectivo cuidado, a orientar al médico. Bueno, y si los que están escuchando son médicos, pues desde aquí se pueden dar una idea de cuál es el posible diagnóstico de su paciente. Hago la diferencia entre médico y clínico debido a que al menos en mi país, en México, los químicos no podemos diagnosticar, no se nos permite diagnosticar. Podemos apoyar al médico y en algunos casos aconsejarle, pero la interpretación y el diagnóstico lo dice directamente el médico. Bueno, pues él ha visto al paciente, lo revisó, entonces pues ese es justo que el de el diagnóstico. No vamos a empezar con problemas, somos un equipo, ¿no? Desde químicos, técnicos, médicos, enfermeras y todos los relacionados, siempre y cuando sea en salud del paciente, a favor del paciente. Bueno, esto fue hablando del tamaño. El volumen corpuscular medio me va a decir si mis eritrocitos son macrocitos o microcitos o normocitos. Ahora, el color. Para eso tengo mis otras dos variables, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media hemoglobina corpuscular. Voy a regresar un momento. Aquí. La hemoglobina corpuscular media y la concentración media hemoglobina corpuscular. Estas dos van a evaluar el color de mis eritrocitos.
la cantidad de hemoglobina que contiene cada uno de mis eritrocitos. Y como sabemos, la hemoglobina le va a dar el rojo característico al eritrocito. La hemoglobina corpuscular media se obtiene al dividir la hemoglobina entre el número de millones de eritrocitos. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular se obtiene al dividir la hemoglobina entre el hematocrito. No voy a decir cuál es mejor, de hecho, porque hemos tenido discusiones en cuál es más útil. La concentración media de hemoglobina corpuscular es muy útil en caso de macrocitosis y refleja bastante bien las condiciones del paciente en anemia ferropénica, que es una hipocromia exagerada. No por eso voy a decir que la hemoglobina corpuscular media es mala. De hecho, yo la obtengo al dividir la hemoglobina entre el número de mis eritrocitos. Al hacer este cálculo, yo tengo una referencia de cuánta hemoglobina tiene mi eritrocito en su interior. No el hematocrito, sino cada uno de mis eritrocitos. Entonces, también me da una idea bastante buena. En lo personal, yo soy partidario de hemoglobina corpuscular media, pero como les digo, conozco sus defectos, ¿no? Así como cuando elegimos a nuestra pareja, no puedo simplemente amarla sin conocer sus defectos. Entonces, la concentración media de hemoglobina corpuscular es buena hablando de macrocitosis y anemia ferropénica. Ese es el punto débil de la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media no refleja de manera adecuada hablando de anemias macrocíticas. Entonces sí hay que tener un cuidado ahí. Bueno, ahora de color, lo que sea que hayan elegido, hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular. Y vamos a hablar de dos términos nuevos, hablando en referencia al color. Si el parámetro que ustedes eligieron, ya sea hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular, es menor a los valores de referencia, yo hablo de hipocromía. Hipocromía, que es una disminución en el pigmento de los eritrocitos, o sea, es una disminución en la hemoglobina. Aquí yo agregaría una disminución real o aparente en el pigmento de los eritrocitos. Y digo esto porque, volviendo al caso de las anemias macrocíticas, estos, al ser células más grandes, pues pueden llegar a aparentar una hipocromía. ¿Sale? El ejemplo claro es si yo les doy una cubetita de pintura y les digo píntenme todo un cuarto, pues a lo mejor les alcanza. Pero si yo les doy ese mismo cuarto de pintura y les digo píntenme toda la casa, pues van a tener que diluir mucho la pintura para poder abarcar todo el área. Entonces cuando yo vea la casa la voy a ver toda pálida, sin tono, sin el color que yo les pedí. Lo mismo ocurre para los eritrocitos. Al aumentar el espacio de los eritrocitos y no aumentar la cantidad de hemoglobina, pues aparenta un tono más pálido, aunque realmente tiene la misma cantidad de hemoglobina, o podría llegar a tener la misma hemoglobina, no se sabe de esa forma. Entonces, hipocromía lo vamos a tomar como disminución real o aparente en el pigmento de los eritrocitos. Otro término que hay que tener mucho cuidado es la hipercromía, que es lo contrario. En ese caso, los valores de hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular superan al valor de referencia, al que está arriba, al límite superior. En este caso, yo tendría que utilizar la palabra hipercromía. La palabra existe, y si ustedes revisan libros de hematología, la van a encontrar. La palabra existe, pero no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque clínicamente hablando, no existe. Aunque la definición diga que es un aumento real o aparente en el pigmento de los eritrocitos, clínicamente no lo puedo reportar. ¿Por qué? Porque pues no puede tener más hemoglobina de la que le cabe. Vamos a imaginar una cubeta con 20 litros de agua, que su límite es para 20 litros de agua. Si yo le quiero agregar más agua a mi cubeta, pues va a empezar a desbordar. Lo mismo le pasa al eritrocito. El eritrocito solo puede contener una tercera parte de hemoglobina, que es aproximadamente 37 gramos sobre decilitro. No puede tener más. Entonces, como no puede tener más, pues no va a estar sobreteñido. No puede contener más hemoglobina de la que le cabe.
Es imposible ya que está limitado, incluso llevaría un proceso de hemólisis o explotaría antes de tener más hemoglobina. ¿No? Imaginemos un globo que estamos infle hasta que explota. ¿Qué es lo que sí podemos llegar a encontrar? Pues otros casos en los que el eritrocito pierde un fragmento de su membrana y lo que queda se condensa y forma un eritrocito de menor tamaño. De hecho, este es un eritrocito de tamaño normal y este, como lo vemos, es más pequeño. Al ser de menor tamaño, forma una esfera. Esto se conoce como microesferocito. Este microesferocito tiene la hemoglobina súper apretada, súper condensada en su interior. E incluso también tiene alteraciones de membrana que le dan esa forma. Cuando yo vea el microesferocito, sí va a parecer que tiene un aumento en su pigmento. Pero realmente es la misma hemoglobina que tenía el eritrocito hace rato, antes de perder un fragmento de membrana. Entonces, parece que tiene más hemoglobina, pero realmente no. Tiene la misma, solo que en un espacio menor. Por eso les menciono, la hipercromía, la palabra existe, pero no debe de ser reportada porque la característica clínica no existe. En caso de los microesferocitos, el término correcto sería una falsa hipercromía. Falsa hipercromía. Entonces, pues ahí da desconfianza, ¿no? Si reportamos eso, van a decir, ¿cómo reportas algo que es falso? Entonces, prohibido reportar hipercromía. No me ejecuten, por favor, sé que habrá. Bueno, respecto a la hipocromía, una vez que mis parámetros, mis constantes de Winthrop me dijeron que tengo una disminución en la concentración de hemoglobina por eritrocito, voy a verificarlo al microscopio. Para determinar si es una hipocromía leve, moderada y marcada, me puedo ayudar de lo que yo veo en mi frotis. Este es un eritrocito normal, como vemos tiene una palidez central, que viene como la letra A, y un diámetro de este eritrocito, lo cual lo marcamos con la letra B. Esta es una morfología normal. Sí debe de haber una zona de palidez en los eritrocitos, es normal. Recordemos que es un disco bicóncavo y depende cómo es mi tinción, este se puede ver en mayor o menor predominio. Pero esta palidez central no debe de ser mayor a un medio del diámetro de mi eritrocito. Por ejemplo aquí, la palidez central ya es más grande que la mitad del diámetro de mi eritrocito, entonces ya es una hipocromía leve. Si esta palidez central es mayor a 2/3 partes del diámetro, entonces es una hipocromía moderada. Y si solo alcanzo a ver el borde del eritrocito, ya es una hipocromía marcada. Entonces tengo leve, moderada y marcada. En esta gráfica relacionamos el color con el tamaño. Para graficar o para entender esta gráfica, voy a hablar primero de tamaño y después el color. Aquí puedo encontrar los eritrocitos cuyo volumen corpuscular medio es menor a los valores de referencia, los microcitos. De este lado voy a tener a los eritrocitos cuyo volumen corpuscular medio es mayor al intervalo superior, a los macrocitos. Y aquí a los eritrocitos con volumen corpuscular medio se encuentran dentro de mi intervalo de referencia. Para color es lo mismo. Si ustedes utilizan hemoglobina corpuscular medio, concentración media de hemoglobina corpuscular, vamos a encontrar primero a los que están con menor concentración de hemoglobina, o sea, a los hipocrómicos. Después a los normocrómicos y los que tienen supuestamente, o les dije aparentemente, concentraciones mayores de hemoglobina, que son hipercrómicos. Entonces, esto es un esquema, pero en la práctica yo no voy a poder encontrar a todos estos eritrocitos. Les dije que la hipercromía no se debe de reportar. Yo no voy a encontrar un eritrocito macrocítico hipercrómico. Se hace un eritrocito que, a pesar de que es grande, está saturado de hemoglobina. Eso yo no lo puedo ver. Entonces, en este esquema sí está. Aquí lo estoy viendo, pero en la clínica no. Estos son planteamientos teóricos. ¿Qué puedo llegar a encontrar? Pues puedo encontrar normocíticos normocrómicos, microcíticos hipocrómicos o macrocíticos hipocrómicos. Dependiendo de la clasificación de la anemia, vamos a ver los tipos que existen morfológicamente hablando de anemias.
Otro de los parámetros es el ancho de distribución eritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria no es una constante de Winthrop, pero es un parámetro secundario que me va a dar bastante información. Aquí tengo una curva, este es mi histograma de cómo se ven los eritrocitos, los va graficando el equipo. Pasa un eritrocito y ve su tamaño y lo grafica. Al final yo que tengo aquí es el número de eritrocitos de mayor incidencia, o sea, sé qué tamaño de eritrocito se repite más, ¿no? Aquí lo grafica y este es el volumen corpuscular medio, el promedio de mis eritrocitos. De este lado tengo pocos eritrocitos y de este lado tengo pocos eritrocitos. Aquí estarían los que son más grandes en mi promedio y los que son más pequeños de mi promedio. El qué tan amplia sea esta curva depende de la distribución de mis eritrocitos. Esta amplitud de mi curva se conoce como ancho de distribución eritrocitaria o en inglés RDW. Si esta curva es muy amplia, significa que mi muestra es muy heterogénea. O se hace que mis eritrocitos no se parecen entre sí, que hacen que esta curva sea amplia. Ahora, si esta curva es delgada, significa que yo tengo una muestra homogénea. Entonces el ancho de distribución eritrocitaria puede estar disminuido o normal. Ahí estaría hablando. Esto no necesariamente es bueno o malo, solo estoy hablando de qué tanto se parecen mis células entre sí. Un volumen de corpuscular medio me habla del promedio que yo tengo en tamaño y el ancho de distribución eritrocitaria me dice qué tanto se parecen a mi promedio, cómo está esa amplitud, qué tan dispersos están mis eritrocitos. No necesariamente es bueno o malo, de hecho vamos a ver que hay ocasiones en las que un ancho de distribución eritrocitaria elevado me puede estar indicando que incluso están respondiendo al tratamiento mis pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando yo tengo una opinión respecto al ancho de distribución eritrocitaria. Lo único que puedo decir es que si está elevado, mi muestra es heterogénea. Si está disminuido normal, mi muestra es homogénea. Hablando del tamaño de eritrocitos. Los demás parámetros tienen diferentes indicadores. ¿Qué me puede decir el ancho de distribución eritrocitaria? Un ancho de distribución eritrocitaria elevado me dice que mi muestra es heterogénea, o sea, sé que mis eritrocitos no se parecen entre sí. Puedo hablar de dos cosas aquí, la poiquilocitosis y la anisocitosis. Si nos vamos a un libro de hematología vamos a encontrar que la poiquilocitosis es presencia de diferentes formas en mi frotis o en mi muestra. Y la anisocitosis es presencia de diferentes tamaños en los eritrocitos. Estos términos así se han aceptado, pero hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos. ¿Por qué? Primero vamos a empezar con anisocitosis. Si yo en mi muestra veo eritrocitos del tamaño normal, o sea, normocitos, y eritrocitos más grandes, o sea, macrocitos, estos dos no lo voy a reportar como anisocitosis. De hecho, lo puedo reportar, pero como macrocitosis, y dependiendo del porcentaje de los macrocitos ya le pondría 1, 2, 3, 4 cruces. Del otro lado, si yo tengo eritrocitos más pequeños, o sea, microcitos y eritrocitos normales, no lo voy a reportar de nuevo como anisocitosis. Eso es microcitosis. Hay que tener cuidado. ¿Cuándo voy a utilizar el término anisocitosis o en qué momento es útil el término anisocitosis? Pues cuando yo tenga eritrocitos, tanto microcitos, normocitos y macrocitos. Cuando yo ya empiezo a ver las tres estructuras o los tres tamaños, yo ya empiezo a pensar en una anisocitosis. Ahí sí es útil reportarlo como anisocitosis. Por otro lado, la poiquilocitosis. Hay que tener mucho cuidado con reportarla, porque por el término es diferentes tamaños. Entonces, algunos dicen que más de 3 figuras normalidades ponga poiquilocitosis. Estoy de acuerdo. Así se debería de hacer, ¿no? Pero hay que ver siempre en salud del paciente, qué es más útil para el paciente. Por ejemplo, si yo estoy viendo codocitos y drepanocitos, ¿pongo poiquilocitosis? Si yo pongo poiquilocitosis estaría ocultando el drepanocito, que al final es diferentes formas. Pero es muy diferente hablar de una anemia drepanocítica. Entonces, como hay muchos ejemplos, voy a reservarme el término poiquilocitosis
Y mejor voy a describir todas las formas que yo vea. Si veo un drepanocito, un codocito, un esquizocito, pues mejor pongo eso. No voy a poner poiquilocitosis porque estoy enmascarando todas esas estructuras. Ahora, si ustedes ponen todas estas estructuras y después agregan poiquilocitosis, pues están usando un pleonasmo, es súbete para arriba. Entonces no. Si ya utilizaste que hay diferentes formas, pues ya no lo indiquen. Ya ustedes dieron la evidencia de las formas que hay, que son las que realmente me van a ayudar a un diagnóstico. Entonces, recapitulemos. Poiquilocitosis, me voy a reservar el término y mejor voy a escribir las formas. Y anisocitosis lo voy a utilizar cuando yo vea microcitos acompañado de normocitos, acompañado de macrocitos. Ahí estaría de manera adecuada utilizando estos términos. Hasta aquí vamos a la mitad del curso. Bueno, ya vamos a la mitad de nuestro curso. Ya vimos los parámetros de serie roja y ahora vamos a continuar, vamos a adentrarnos a las anemias, a las principales anemias. ¿Cómo las voy a diagnosticar? A través de la biometría. ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿No? Porque pues la biometría hemática, como les comenté al principio, no es la panacea, no es el santo grial. Hasta algún punto voy a detenerme y voy a pedir estudios especiales, pero ya enfocados al tipo de anemia. Soy el maestro Víctor Manuel, continuamos con nuestro curso.